Hola, bienvenidos a todos de nuevo a nuestro espacio Business On, como siempre en vivo. Hoy día tenemos un tema importante para las empresas y el invitado de hoy es Antonio Román. Él es abogado, especialista en compliance y tiene una gran experiencia en implementación de modelos de cumplimiento. ¿No es cierto, Antonio? Bienvenido. Así es. Gracias por compartir con nosotros hoy día. Al contrario, Cintia, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para compartir este espacio para hablar de un tema tan importante como el modelo de cumplimiento. Para quienes no saben y para la audiencia, con Cintia nos conocemos hace varios años. No voy a develar cuántos para que no comenzamos a hacer la matemática y termine develando su secreto. Desde que éramos chiquitos. Desde que éramos muy Muchos pequeños, años. es cierto. Pero la verdad que no habíamos tenido oportunidad de compartir este espacio que además sigo frecuentemente y donde además me parece que es tan importante que comiences a compartir ciertos temas de interés para la actividad empresarial. Y el modelo de cumplimiento efectivamente es un tema que cada vez ha ido adquiriendo mayor nivel de importancia. Y cuéntanos por qué es importante contar en las empresas con ese tipo de modelos y qué es exactamente compliance, porque siempre escuchamos, ¿no? Compliance. No sabemos si es para grandes empresas o cualquier empresa la puede adoptar y por qué es importante. A ver, Antonio, coméntanos. Muy bien. Cintia, mira, lo cierto es que cada vez existe mayor grado de conciencia a nivel de los empresarios sobre la importancia de adecuar sus comportamientos a un clima de integridad. Esto es, actuar con ética, transparencia y sobre todo respetando la ley. En esa medida, ¿no es cierto?, lo cierto es que si uno se pone a pensar y analiza un poco el entorno, lo cierto es que en los últimos años se ha ido dictando una serie de normas que establecen la responsabilidad y consecuencias muy graves para aquellas empresas que cometan delitos o que sean instrumentalizadas para cometer delitos. ¿De acuerdo? Y eso, de alguna manera, podría haber contribuido a ese grado de conciencia. Pero creo que lo más importante es que los empresarios han realmente entendido que la única manera de hacer negocios de manera sostenibles, ganando la licencia social, es actuando con integridad. De esa manera, que para asegurar esos comportamientos éticos, las empresas utilizan algo que se denomina modelo de prevención, modelo de cumplimiento, que lo que hace es combinar un enfoque preventivo con ciertas herramientas que provienen del mundo de la auditoría, del mundo legal, del mundo de la gestión de riesgos, del mundo de las comunicaciones y el mundo de recursos humanos, el mundo de la gestión de personas, precisamente para intentar hacer dos cosas fundamentales. Lo primero, reforzar el clima o, si se quiere, el ámbito de control dentro de las organizaciones. Y lo segundo, ¿no? Que es lo más importante, precisamente, la cultura de integridad, la cultura empresarial. Y son sobre esos dos ejes que finalmente se mueven siempre los modelos de cumplimiento. Ok. ¿Y en qué consiste este modelo? ¿Está conformado por políticas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo se implementa? Es bien interesante. Lo primero es que, en líneas generales, ninguna empresa es idéntica a la otra. Por eso es que es importante siempre entender cuál es la realidad de tu compañía, cuál es el contexto, para a partir de eso definir una estrategia de implementación de un modelo de prevención. Me explico. Si bien es cierto, existen ciertas metodologías, algunas de ellas incluso se encuentran estandarizadas a través de normas internacionales, como una ISO, lo cierto es que la realidad empresarial determina que en cada caso debe definirse un esquema o un enfoque totalmente distinto. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, lo cierto es que hay por lo menos ciertas herramientas o ciertos elementos que son comunes a cualquier programa de cumplimiento. Lo primero es tener un responsable, es decir, alguien que se encargue realmente de forjar ese modelo de cumplimiento de las organizaciones, así como tenemos un gerente legal que de pronto se encarga de los temas jurídicos o alguien de, ¿no es cierto?, un gerente de recursos humanos, lo mismo, es necesario tener una persona que actúe como oficial de cumplimiento. Ok, ¿y cuáles son las características de ese oficial de cumplimiento? ¿Cuál es el perfil de la persona? Es una muy buena pregunta. Mira, lo primero es que tiene que ser una persona que tenga liderazgo. Evidentemente, ¿cierto?, tienes que ser capaz de influir dentro de las organizaciones, no solamente para imponer una serie de políticas, procedimientos que refuercen el ámbito de control de las organizaciones, sino también para poder, esta persona tiene que ser capaz de generar conciencia, generar cultura. Y sin liderazgo eso es muy difícil. Lo segundo es que tiene que ser una persona que claramente esté capacitada y esté entrenada además para poder gestionar riesgos, para tener este enfoque multidisciplinario que te comentaba previamente,
en el cual se asienta o se basan estos modelos de cumplimiento. Y un tema que también es fundamental es que es una persona que tenga directo contacto con la alta dirección, con el directorio, con la gerencia general, porque claramente es un tema que reviste muchísima importancia y por lo tanto necesita muchísimo empoderamiento. Pero ese no es el único elemento, solamente para completar la respuesta anterior, que es importante para poder forjar un buen modelo de cumplimiento. Necesitas además fijar ciertas políticas y procedimientos, necesitas mucho alineamiento cultural, necesitas muchísima capacitación, necesitas tener un canal de denuncia y un procedimiento para atender eventualmente los reclamos sobre las inconductas. Nota que la gran mayoría de infracciones que se cometen o conductas antiéticas precisamente son reveladas a través de los canales internos por los mismos colaboradores o por terceros que se relacionan con la compañía. Pero por último, quizás uno de los elementos más importantes o una de las herramientas más importantes que utiliza el modelo de prevención está directamente vinculada a la gestión de riesgos. Y si quieres, dentro de un momento podemos hablar un poquito más sobre eso que es fundamental. Ok. ¿Y qué empresas pueden implementar compliance? ¿Cualquier empresa o necesitan ser grandes? Es una buena pregunta. Lo cierto es que, claro, si nosotros dimensionamos un modelo de cumplimiento, que es un modelo que requiere probablemente la vocación de una persona, que no necesariamente tiene que ser de tiempo exclusivo, por cierto. ¿Recuerdo? En muchas empresas los auditores o los abogados terminan cumpliendo también el rol de oficial de cumplimiento. Pero si vemos la necesidad de tener una persona como responsable, de establecer políticas, de hacer capacitaciones, de poder gestionar, levantar riesgos, levantar procedimientos para poder visualizar correctamente esos riesgos, evidentemente requiere una inversión. Claro. Y claramente han sido principalmente las grandes empresas quienes han llevado la batuta y van a la vanguardia en el modelo de implementación. Sin embargo, como creo que tu pregunta de alguna manera lo intuye, los modelos de cumplimiento no son exclusivos de las grandes empresas, sino que deben ser implementadas por todas. Y la razón es muy sencilla. Todas, absolutamente todas las empresas tienen un riesgo de cometer infracciones, de cometer conductas antiéticas y por lo tanto de ser responsables y tener que soportar graves consecuencias. Por lo tanto, creo que... O sea, sería bueno que todas las empresas empiecen a pensar en implementar un modelo de compliance. Exactamente. Pero de repente a su nivel, ¿no? Exactamente, de eso se trata y a eso iba justamente. Es muy importante que cada uno lo dimensione dependiendo de sus propias características. En un modelo de cumplimiento es evidente que mientras más personal tengo, mientras más grande es la compañía, más grande es la empresa, ¿cierto? El nivel de control se hace mucho más complejo. Así es. Mientras que más pequeña es la compañía, menos son el número de personas y menos son los controles a implementar. Eso automáticamente te permite, entre otras cosas, por ejemplo, dimensionar el nivel de acuciosidad. Y otra cosa que es bien importante que ha venido pasando, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, es que muchas empresas grandes que tienen implementado programas mucho más robustos, lo que han ido haciendo es que han ido compartiendo mucho de su desarrollo. De hecho, buenas prácticas. Exactamente. Yo personalmente trabajo en una compañía que lo que hizo y decidió en algún momento fue compartir todos sus recursos. Es decir, todas las capacitaciones están en su página web a libre disposición para que puedan ser utilizadas por las pymes, sus matrices de riesgos. O sea, ya como un modelo, una plantilla. Exactamente. ¿No? Y eso es fundamental. Excelente. ¿Y hay algún marco normativo para implementar compliance? Así como, por ejemplo, en las normas ISO, ¿no? Que existe la normativa y bueno, tú la vas acoplando a tu empresa a cumplir ciertos requisitos. ¿Algo así parecido es el tema de compliance? ¿Sí? Sí, Cintia, en efecto. Lo cierto es que esto ha tenido un desarrollo bien importante, ¿no? De la OSD dictó ciertos lineamientos para la implementación de modalidades de cumplimiento. Lo cierto es que eso luego se fue aterrizando en los países a través de normativa especial. En nuestro caso hay una ley, la 3424, que establece la responsabilidad de la persona jurídica. Le llaman responsabilidad administrativa, en realidad es responsabilidad penal. Y a partir de eso se han dictado reglamentos. La Superintendencia de Mercado de Valores ha dictado cierta normativa que ayuda a fijar ciertos lineamientos que permite orientar a las empresas sobre cómo implementar un modelo de cumplimiento. Y por cierto, lo que tú decías, tenemos también ISOs por el modelo de compliance. Tenemos una ISO muy particular que ha ido adquiriendo muchísima importancia en nuestro país, como la 37001. ¿Anticorrupción? Que la dice exactamente, la del sistema anticorrupción. Muchas empresas han decidido certificarla, de hecho. Si tú implementas eso, ¿es como que ya tienes compliance o no necesariamente? No. Sí, o sea, en realidad, claro,
básicamente cuando una de las empresas certificadoras o pasas por uno de los procesos de certificación, Ajá. lo que hacen es, de alguna manera, revisan qué tan robusto es tu modelo de cumplimiento y por lo tanto tienen una especie de checklist donde van marcando aquellas oportunidades o hallazgos. Y claro, no te certifican si no tienes un programa que efectivamente cumpla por lo menos con los lineamientos básicos establecidos en la ISO. Claro, excelente. Y también, bueno, puedes implementar la norma y no sé si funciona así, ¿no? Como con las otras normas, que cada año te hacen una auditoría para verificar que efectivamente cumples con los requisitos y tienes tu certificado de cumplimiento, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, en el grupo del comercio tenemos precisamente la certificación del ISO. Y claro, al año tienes una nueva auditoría y el proceso de certificación es cada 2 años. Muy parecido al resto de procesos de certificación. Excelente, excelente. ¿Y qué más se necesita? ¿Cómo debe comenzar una empresa que de repente ahorita nos está viendo y dice, sí, quiero implementar compliance, me va a servir, me va a diferenciar con otras empresas, ¿no? Por el tema ético, eso les genera más confianza en el medio y en comparación a otras empresas de la competencia de repente, ¿no? Para hacer negocios. Es una muy buena pregunta, Cintia. A ver, lo primero es entender, ¿no es cierto?, dónde está el foco y la dimensión del modelo de cumplimiento. De hecho, no sé, de repente el equipo... Estamos viendo ahí, a ver Hay una lámina que la verdad me parece que es muy interesante y que de alguna manera nos revela un estudio de psicología social de Donald Crazy, que creo que define muy bien dónde está el foco de incidencia de los modelos de prevención. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Básicamente que en cualquier inconducta, cualquier infracción, delito, siempre convergen 3 grandes elementos, ¿de acuerdo? Que primero están directamente vinculados a la presión o al incentivo. Es decir, siempre hay un motivo, una razón que me lleva a cometer irregularidades, ¿de acuerdo? En el ejemplo, ¿no es cierto? De pronto alguien dice, oye, lo que me pagan no me alcanza. Oye, si cometo esta infracción y por lo tanto obtengo un beneficio, voy a poder liberarme de las hipotecas famosas de las casas, ¿no es cierto? El segundo elemento que converge en todas estas situaciones es una situación de oportunidad. Nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. Exactamente, ¿no es cierto? Y claro, eso lo que desnuda es una debilidad en el ambiente de control. Y el tercer elemento, y te diría yo que es el más grave, es la racionalización. Es decir, una desconexión en la conducta. Y ahí tienes algunos buenos ejemplos, si quieres, a la vista, ¿cierto? Cuando de pronto alguien dice, oye, ¿pero de qué estamos hablando? Yo fui con el funcionario público y solamente le invité a almorzar. O siempre hacemos, todo el mundo lo hace así, o eso es muy común, ¿cierto? Y claro, al final del día te desnuda un problema. Déjame llevártelo de repente a un ejemplo muy coloquial para que se entienda lo que estamos intentando explicar. Imaginemos por un momento, ¿cierto?, que estás llegando tarde a esta entrevista. ¿De acuerdo? Estamos llegando tarde, o cualquiera de nosotros estamos llegando tarde a la entrevista y está presionado. Sabemos que tenemos un horario que cumplir, que tú tienes un compromiso con tus audiencias y por lo tanto hay una hora de inicio de la entrevista. Y de pronto nos encontramos en una esquina, parados en un semáforo. Y tenemos una pequeña ventana de oportunidad donde podemos decidir si nos pasamos o no nos pasamos la burbuja. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una presión. Claro, y dices, nadie me ve, me lo paso. Exactamente, nadie me ve. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el ambiente de control? Tengo un policía cerca, tengo cámaras, claro. ¿Qué va a pasar eventualmente si se me la cruzo? ¿Alguien me va a poder descubrir o no? A eso me refiero con la oportunidad. Pero claro, al final del día, si se quiere, la última línea y la más importante es finalmente tu yo interior, ¿no es cierto? Tu moral, tu ética, efectivamente, tus valores, exactamente. Decido cruzarme la luz roja, ¿cierto?, aprovechando la oportunidad solamente porque estoy presionado, o decido hacer lo correcto. Entonces, los modelos de cumplimiento, los modelos de prevención, le ponen muchísimo foco a la oportunidad y a la relacionalización. Por eso es que al comienzo te decía que este enfoque multidisciplinario, donde combino elementos de la auditoría, elementos legales, de la gestión de personas, del marketing, de la comunicación interna, están directamente abocados a hacer 2 cosas. Uno, mejorar los controles, los procedimientos para evitar que efectivamente se genere impunidad, o cuando es mejor, o cuando son controles más efectivos, incluso para prevenir que algo no ocurra. Y lo segundo, genera cultura. Genera nuevamente hacer ese link emocional. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? ¿Cómo logras eso de cambiar el chip o la cultura, sobre todo
esa parte que dices que está muy normalizada, cierto tipo de conductas, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, todo el mundo lo hace. Es bien ¿Cómo difícil cambias eso? y es bien duro dentro de las organizaciones. Porque claro, al final, normalmente las organizaciones no son otra cosa que una pluralidad de personas y por lo tanto hay que lograr que todos tengamos insertados dentro del ADN esta cultura de integridad. Ajá. Y para eso, ¿cierto? Lo cierto es que con los años las empresas han ido aprendiendo también a diseñar estructuras, diseñar estrategias para lograr por lo menos un nivel de alineamiento. ¿Y eso en qué consiste? Lo primero, y que creo que es fundamental, es que esto tiene que venir en cascada. Si no tenemos el compromiso de la alta dirección, ¿cierto? En una declaración en firme, hecha explícita y de alguna manera desplegada a lo largo de toda la compañía, eso es muy difícil. O sea, necesario el compromiso, que se involucre. Desde arriba, desde la cabeza. Desde la cabeza. Y seguro, obviamente, se trabaja de la mano con el tema de recursos humanos o gestión del talento. Efectivamente, ¿no? Esto tiene que ir acompañado además de campañas permanentes. Yo recuerdo una discusión muy importante donde alguien me decía, oye, de repente deberíamos hacer algo con bombos y platillos en un momento determinado. Y quizás la reflexión es, como el compliance es algo permanente, es mejor probablemente una estrategia de frecuencia que de identidad. Es decir, O sea, permanentemente en el tiempo debemos en vez seguir de algo reforzando. escandaloso una sola vez. Efectivamente. Entonces, por eso es que es tan importante que esta declaración, este alineamiento, vaya acompañado de campañas, vaya acompañado de estrategias y que además sea algo sostenible a lo largo del tiempo. Una buena práctica que en la compañía en la que trabajo implementamos, por ejemplo, y que además vamos ya por la 5ª edición, es una vez al año tener una semana dedicada exclusivamente a la ética. Denominamos la Semana de la Ética, donde todos nos dedicamos a reflexionar sobre el tema, pero de una manera lúdica, de una manera muy dinámica, haciendo juegos, ¿no es cierto?, concursos, actividades de BTL, lanzando charlas. En algún momento tuvimos incluso a un clown, ¿no es cierto?, contando la experiencia de su participación en Pataclown. Es decir, tenemos muchas formas creativas de finalmente asegurarnos de que podemos implementar una cultura de cumplimiento en la organización. Y de llevar el mensaje a la gente. Y de llevar el que mensaje. entienda. Y mira que eso también pasa porque la gente entienda cuáles son las consecuencias de eventualmente incurrir en una infracción administrativa, Por penal, ejemplo, o lo ¿cuáles que pueden fuera. ser las consecuencias? A ver, lo cierto es que cuando uno eventualmente incurre en una infracción, ¿ya? Y esto van desde los delitos hasta las infracciones administrativas más pequeñas, lo cierto es que el derecho reacciona. Ajá. O sea, y perdóname que aquí de cuando en cuando me van a salir algunos términos más jurídicos por mi formación de abogado, Claro. pero lo que termina ocurriendo finalmente es que el derecho reacciona y por lo tanto hay consecuencias. Y en algunos casos esas consecuencias se traducen en multas, en algunos casos se traducen en decomisos, en clausuras, en liquidaciones de compañías, en penas, en los delitos más graves, Claro. en penas privativas de la libertad. Pero por si eso fuera poco, probablemente lo peor que sucede es que un eventual incumplimiento, una infracción, aun cuando no venga del gerente general, del miembro del directorio, sino de cualquier empleado, puede generar un daño reputacional muy importante a las empresas. Y eso es gravísimo. Por O sea, supuesto. A veces eso- no miden la magnitud de las acciones, ¿no? El empleado cree que está haciendo algo pequeño, que nadie se va a enterar, pero al final es la empresa la que queda mal, porque él está representando a la empresa. Efectivamente, y representa a la empresa. Y claro, un daño reputacional afecta mi capacidad para hacer negocios, para generar asociaciones, para atraer talento, ¿no es cierto? El aura que genera respecto a sus consumidores, sus clientes, es totalmente distinto. Por eso es que es fundamental, efectivamente, que cuidemos de hacer lo correcto. Eso trae un beneficio tangible, un beneficio real. Y por ejemplo, hemos visto en los últimos días una noticia sobre el CEO de Nestlé, ¿no? Podemos decirlo, porque es una noticia, ¿no? Es algo público. O sea, no son temas de que, no sé, la empresa robó, hizo algo, pero obviamente hay una conducta que no es ética en la empresa y probablemente ellos tengan también implementado un compliance. Un código de conducta, ¿no? una política, Claro. un modelo de prevención. Y mira todo lo que genera, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque claro, algunas veces cuando uno piensa en los modelos de prevención, en el modelo de cumplimiento, piensa en los delitos, ¿no? Ajá. Porque claro, Claro, en cosas gigantes, ¿no? Uy, corrupción, coimió, hizo lobby, o lo que sea, pero puede ser una conducta. simplemente una conducta de la persona, antiética, ¿no sí, es cierto? antiética. Y claro, y al final del día, recordemos que más allá de mi actividad profesional,
Ajá. Al final uno tiene una vida personal, pero la línea, ¿no es cierto?, La es, línea es muy tenue, muy ¿no es cierto? Hay muchas zonas grises. Por eso es que es importante hacer lo correcto, no solamente cuando actúa en representación de la compañía, sino en todo momento. Y es que al final del día somos un reflejo, lo que somos en nuestra vida cotidiana es un reflejo de lo que somos en nuestra vida laboral también. ¿No? Igual lo que pasó en el concierto de Coldplay, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y eso daña la imagen de la empresa. Y dañó la imagen y le generó un golpe reputacional muy Ajá, importante, muy fuerte. efectivamente. Así es. Para implementar compliance, ¿se necesita hacer un alcance o cuando implementas compliance va a toda la empresa en general o a ciertos procesos? ¿Cómo funciona es eso? una muy buena pregunta y que está directamente vinculada al punto de gestión de riesgo que dejamos atrás. Ajá, verdad, está pendiente ahora. Es cierto, lo dejamos encapsulado unos minutos y de repente podemos entrar justamente de lleno a eso. A ver, cuando uno define el ámbito, o cuando quiere definir un modelo de cumplimiento y por lo tanto el ámbito, lo primero que tiene que hacer es entender cuál es el contexto de la compañía. ¿De acuerdo? Y ese contexto es fundamental por dos razones. Una, para implementar modelos que sean ad hoc, y dos, para poder hacer una mejor identificación de los riesgos. Ajá. Y claro, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que está muy retada financieramente, muy retada económicamente, ¿se acuerdan el triángulo que veíamos hace un momento? Ajá. Claro, tiene una presión adicional y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia es mayor de algunos riesgos vinculados, por ejemplo, a temas de fraude, corrupción, etcétera. Claro. Entonces, Tienes que analizar el giro y más o menos giro, dónde el puede estar mercado, el su parte sector. débil. Claro, o si de pronto es un mercado de mucha competencia, entender si, por ejemplo, las normas antitrust o los riesgos antitrust, que es un riesgo de incumplimiento también normativo, están presentes o no. O no sé, si estamos de pronto Un banco, frente no sé. a un banco que tiene principalmente riesgos vinculados a temas de prevención de lavado de activos, o un medio de comunicación donde de pronto su principal riesgo precisamente es cash for news, es decir, compra de noticias. Claro. Es decir, cada empresa, cada entorno, cada sector es fundamental para poder definirlo. Lo segundo, como bien decías, es entender los procesos, porque los riesgos están directamente vinculados a los procesos de la organización y eso, por lo tanto, hay que ser capaz de conocer cuáles son aquellos que definen o cuáles son los procesos más importantes de una organización. Una vez que yo tengo eso claramente definido, lo que hago es identificar los principales riesgos de cumplimiento, ¿no? Y que creo que, si no quedó muy claro, los tres riesgos principales de incumplimiento son aquellos que están previstos eventualmente dentro de esta ley de responsabilidad de la persona jurídica, temas de corrupción, temas de lavado de activos, se han incorporado a esto los delitos tributarios, aduaneros, es decir, las infracciones más graves. Ajá. Una segunda línea de otros incumplimientos normativos, que claro, no llegan a ser delitos, sino infracciones probablemente administrativas, pero que también requieren una atención. Ahí tenemos los temas de libre competencia, los temas de consumidor, los temas de protección de datos personales, licencia, permisología, ¿de acuerdo? Que requieren, o temas de hostigamiento sexual, etcétera, que requieren probablemente una atención adicional. Y por último, todo lo que tiene que ver con las políticas internas, es decir, estos lineamientos éticos que las empresas definen para sí mismas. Entonces, sobre esa base, ¿de acuerdo?, se identifican esto que vamos a denominar los riesgos de cumplimiento. Estos riesgos de cumplimiento, sobre todo una vez identificados, deben ser analizados para definir un tratamiento. Y para definir ese tratamiento, lo que se suele hacer, como en muchas otras áreas de gestión de riesgos, ¿cierto? Por eso te decía yo que hay un enfoque y tomamos mano de herramientas que utilizan en otras disciplinas, se utiliza el famoso mapa de calor, ¿cierto? Recordemos todos que el mapa de calor tiene dos ejes, ¿no? Probabilidad e impacto. Impacto que se define dependiendo del apetito de la organización y la probabilidad dependiendo de datos históricos, estadísticas, el grado de sustentabilidad, etcétera. ¿Qué tan alto es? Entonces, claro, eso nos permite ir fijando cada uno de los riesgos por cuadrantes teniendo en cuenta estas dos variables. Entonces, todos los que están en el extremo superior, ¿de acuerdo?, que normalmente están Alto y pintados alto. en color rojo, ¿no es cierto? Por eso le llama el mapa de calor alto y alto, efectivamente, alto. como bien dice Cintia, ¿no es cierto? Esos son los que requieren un plan Mayor de atención. atención, mayor grado de atención y por lo tanto necesitan planes de acción inmediatos. Los segundos, que están probablemente en el medio, en la zona ámbar, requieren normalmente planes de mitigación, es decir, no hay que descuidarlos, Pero hay que tenerlos ahí. pero hay que tenerlos efectivamente, ¿no es cierto?, Hay que bajar, monitoreados. mitigarlos, ¿no? Bajar el Y nivel. luego tenemos los que están en la zona verde, ¿no? Aquellos que tienen menos probabilidad de ocurrencia o Y menor menos impacto, impacto, ajá. y que claro, uno podría eventualmente decidir aplazarlos,
sobre todo teniendo en cuenta que los modelos de cumplimiento son muy difíciles de implementar rápidamente, de manera acelerada. Pero hay que pero hay que identificarlos, sí. monitorearlos, y en la medida de que, ¿no es cierto?, comienzo a cubrir aquellos que están en los extremos superiores, probablemente vaya a poder pasar para establecer planes de atenuación, planes de mitigación muy concretos. Entonces, claro, una vez que tengo eso, que es un ejercicio de priorización, lo que puedo hacer es definir el tratamiento, y ese tratamiento puede consistir en actividades o planes que buscan suprimir el riesgo, actividades que buscan transferir, es decir, que sean soportados por un tercero, que sean gestionados por un tercero, contrato un seguro. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un riesgo financiero, para que sea fácil de entender, contrato un derivado, un futuro, precisamente ¿para qué? Para que sea otro quien soporte el riesgo cambiario en una situación de ese tipo, o debo establecer planes de mitigación, en algunos otros casos también planes de explotación. ¿De acuerdo? Y permíteme que explique esto porque normalmente no se entiende exactamente qué es un plan de explotación, pero imaginemos por un momento que yo he identificado como un riesgo de mi compañía que se ha cometido una práctica anticompetitiva, una práctica contra la libre competencia, una práctica antitrust. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo tengo ahí dos alternativas, ¿no? Creer que una vez que descubro que eso finalmente no solamente fue un riesgo, sino que se materializó, yo puedo definir perfectamente entre no hacer nada, cosa que por cierto no recomendaría nunca, o decidir gestionarlo e ir directamente ante la autoridad de competencia, que en nuestro país es el INDECOPI, y autodenunciarme, acogerme a un programa de colaboración. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que algo que se pudo consumar en una consecuencia negativa, recordemos que el riesgo es una consecuencia negativa multiplicada por un factor de probabilidad, finalmente la materializo yo mismo, pero de manera controlada, asumiendo mi responsabilidad. ¿Y ocurre eso? Ocurre muchísimo. De hecho, hay muchísimas empresas que se han acogido, en el caso del ejemplo que te ponía, a programa de colaboración, o de pronto la delación premiada en los temas penales. Y por ejemplo, en los casos grandes que vemos, que son cuando hacen colaboración eficaz, algo de eso. De hecho, hay muchísimos casos, ¿no? En temas de corrupción, lo hemos visto, son públicos, en temas de Club de la Construcción, o de pronto, ¿cierto? Vemos muy a menudo, ¿cierto?, que alguien decide acogerse a la colaboración eficaz ante el Ministerio Público. Es decir, es algo con lo cual convivimos y que claramente es un mecanismo de tratamiento. Es decir, yo decido que un riesgo que finalmente se puede materializar en esa consecuencia negativa, decido finalmente gestionarlo de una manera proactiva. Y es que al final del día, si se dan cuenta, la gestión de riesgo es eso, es una actuación muy, muy proactiva respecto a los temas de cumplimiento. Excelente, Antonio. ¿Qué más nos puedes decir o qué le recomendarías a las empresas que están pensando en implementar? ¿Qué necesitan? ¿Qué recursos? ¿Qué herramientas? ¿Dónde buscar la asesoría para hacerlo? ¿O lo pueden hacer ellos mismos? Lo cierto es que, ¿no es cierto?, es importante tener algo de guía, ¿de acuerdo? Los modelos de cumplimiento se han ido sofisticando, cada vez utilizamos más herramientas y hay que prepararse. Si quiero hacerlo in-house, lo cual es absolutamente válido, es importante que nos capacitemos para hacerlo. Si eventualmente tenemos la posibilidad de contar con una asesoría, pues mucho mejor. Experto, claro. ¿Cierto? Pero creo que de lo que se trata un poco es de, lo primero, tomar una decisión. Y eso es fundamental, ¿no? Tener una vocación. Y por eso, de alguna manera, me he permitido traer algo que vamos a denominar algunos consejos para implementar adecuadamente un modelo de cumplimiento. ¿De acuerdo? Vamos. Lo primero está vinculado a esto que estamos diciendo, ¿no? Hay que definir un propósito. ¿Por qué quiero implementar un modelo de cumplimiento? ¿De acuerdo? Y es que además el propósito va a ser inversamente proporcional al nivel o la fortaleza del modelo de cumplimiento. Y claro, yo puedo definir si quiero hacerlo simplemente porque me he enterado de que hay una ley que establece de que si eventualmente yo tengo un modelo de cumplimiento, puedo eximirme o se puede atenuar mi responsabilidad en el caso que se detecte efectivamente un incumplimiento. Y es una razón válida. Como que me curo en salud. Pero no estoy seguro si es la mejor a la que podríamos aspirar. La segunda razón podría estar directamente vinculada a la necesidad para muchas veces poder contratar con otras compañías de tener un modelo de cumplimiento. Y es que las grandes empresas que hoy día están abocadas ya no solamente a tener un programa robusto, sino a por lo menos desplegar dentro de su ámbito de influencia con sus proveedores, por ejemplo, los modelos o las buenas prácticas de cumplimiento. Entonces, claro, te exigen tener por lo menos lineamientos generales. Entonces, claro, ese es un segundo propósito. Pero quizás el más importante y el que
sobre el cual creo que deberíamos todos reflexionar, es sobre la intención de hacer negocios de manera responsable. Una vez que tú crees en lo que estás haciendo y que defines eso como tu propósito, probablemente vas a lograr tener un programa mucho más robusto. Excelente. Lo segundo es, señores, no hay que agobiarse. Eso es fundamental. No hay que agobiarse uno y tampoco hay que agobiar a las organizaciones. Estos planes de cumplimiento, estos modelos de cumplimiento, son planes progresivos. No se trata de traer un enlatado, un llave en mano y creer que en un mes, 2 meses lo vamos a poder implementar. Acuérdense que de esto se trata no solamente de generar procedimientos, de generar políticas, se trata principalmente de generar cultura y eso probablemente toma algún tiempo. Y aparte necesitas reflexionar, hacer una revisión interna, como dices, de tus riesgos, de tus procesos, y eso no es tampoco de la noche a la mañana ni en una semana, ¿no? Exactamente, además, como tú dices, no tienes que conocer correctamente porque no es que tenga un modelo adaptable a todas las compañías. Claro, es para tu compañía, para tu negocio, ¿no? Efectivamente. El tercer gran consejo es que el liderazgo es clave, ¿de acuerdo? Y ahí necesitas el compromiso desde la alta dirección y necesitas tener una persona empoderada con la responsabilidad, ¿no es cierto?, establecida para poder conducir y empujar estos modelos de cumplimiento. El tercero es esto que veníamos conversando, mucho foco en la gestión de riesgo. Identifíquelos, analícelos, trátelos, monitoréelos y permanentemente repite el proceso, ¿de acuerdo? Lo otro que es importante, señores, es capacitar, capacitar y capacitar. O sea, la gente no necesariamente tienen todos una formación que les permita entender cuándo podrían estar asumiendo un riesgo. Y no se trata de convertir a toda la organización en especialistas en temas legales, en especialistas en temas de computación, pero por lo menos que comiencen a tener el tema, que comiencen a entender los riesgos y que sean capaces de levantar la mano y levantar las alertas cuando eso sea necesario. El siguiente consejo es la autorregulación. Tener un código de ética es casi un más, es un deber de parte de las organizaciones. El otro tema que es muy importante es implementar un canal de ético y un procedimiento justo, equitativo, que respete cuando se quiere por parte del denunciante el anonimato, de tal manera de que podamos tener una fuente muy importante para descubrir esas conductas de manera oportuna. Y lo otro que es bien importante es tener una buena estrategia para poder establecer o para poder fijar dentro del ADN de cada uno de nosotros esta cultura de cumplimiento. Y por último, quizás mi último consejo, y con eso, perdón Cintia, si me he extendido mucho en el comentario, ¿no es cierto?, es, además de tener un programa SMART que periódicamente me permita poner objetivos claros sobre cuánto quiero avanzar para robustecer mi programa de cumplimiento, creo que es muy importante que copiemos con mucho orgullo las prácticas que vemos en el mercado. ¿Quién sabe? En algún momento alguien va a copiar las nuestras. Claro, buenísimo. Lo bueno se copia, ¿no? Para eso está. Buenas prácticas, hay que usarlas. Efectivamente. Para eso está. Excelente, Antonio Román. Nos ha dado una cátedra en compliance. Sí, buenísimo todo. Él es docente también de posgrado, ¿no? ¿Tú qué curso enseñas en la Universidad de Lima, no? Sí, estoy en la escuela de posgrado de la Universidad de Lima, el curso de contratación empresarial y en el MBA de Centrum. Y curiosamente, ¿no?, en el MBA de Centrum hay un curso que se llama Derecho Empresarial, donde insertaron dentro de la malla curricular precisamente un módulo de compliance, para que vean la importancia que viene adquiriendo también en las organizaciones. Excelente, excelente, Antonio. Como siempre acá en Business Zone, trayendo temas para encender los negocios, y creo que este tema es muy importante para tener en cuenta, ¿no?, para operar mejor, como siempre, en las empresas. Así es. De nuevo, muchas gracias, Cintia, por la invitación y ojalá que nos podamos encontrar pronto. Sí, gracias por compartir con nosotros y te esperamos en una nueva edición. Como siempre, con un tema así súper interesante que nos puedas compartir. Gracias a todos nuestros seguidores y como siempre nos vemos el próximo jueves. Y síganos en nuestras redes. Nos vemos en la próxima edición.